Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está. Mao Zedong no solo cambió la historia de China, sino que marcó el destino de cientos de millones de personas. Bajo su mando, China pasó de ser una nación fragmentada y rural a convertirse en una potencia unificada, pero a un costo aterrador. Mao Zedong nació en 1893 en una familia de campesinos en la provincia de Hunan. Esto puede parecer un detalle menor, pero es crucial. Sus orígenes rurales influyeron profundamente en su visión política, que siempre priorizó a los campesinos como motor de la revolución. Durante su juventud, Mao fue testigo del colapso del sistema imperial chino y el caos político que siguió. Fue entonces cuando empezó a interesarse por las ideas marxistas, especialmente tras la Revolución de Octubre en Rusia. Mao se unió al Partido Comunista Chino en 1921, justo en sus inicios. Por lo tanto, desde el principio se destacó por su capacidad de liderazgo y su enfoque en movilizar a los campesinos, una estrategia que lo diferenció de otros líderes comunistas, más centrados en las ciudades. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. A partir de la década de 1920, el Partido Comunista Chino se enfrentó al KMT, liderado por Chiang Kai-shek. Ambos partidos tenían un objetivo común al principio: expulsar a los señores de la guerra y unificar China. Pero pronto las tensiones ideológicas entre comunistas y nacionalistas estallaron, llevando a una guerra civil que definiría el destino del país. En 1927, Chiang Kai-shek lanzó una purga brutal contra los comunistas, conocida como la Masacre de Shanghái. Por lo tanto, el Partido Comunista se vio obligado a huir al campo, donde Mao comenzó a construir su base de poder entre los campesinos. Esto es clave. Aquí es donde se desarrolló su teoría de la revolución agraria, que priorizó a los campesinos como la fuerza revolucionaria principal en lugar del proletariado urbano, desafiando así las doctrinas marxistas tradicionales. Pero fíjate, el momento que realmente consolidó a Mao como líder fue la larga marcha de 1934 a 1935. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Las fuerzas comunistas, acorraladas por el KMT, emprendieron una retirada épica de más de 9.000 kilómetros para escapar del cerco enemigo. Aunque la larga marcha fue un desastre en términos de bajas humanas, solo sobrevivió una fracción de los 80.000 que iniciaron el viaje. Fue un triunfo político para Mao. Durante la marcha, Mao se estableció como el líder indiscutible del Partido Comunista. Le otorgó el control absoluto del partido y sentó las bases para su futuro dominio. Esto podría ser el secreto de lo que impulsó su ascenso final. En 1937, Japón invadió China, lo que obligó al Partido Comunista y al KMT a formar una frágil alianza para combatir al enemigo común. Durante este periodo, Mao utilizó tácticas guerrilleras para resistir a los japoneses, y tras derrotar al KMT en la guerra civil, en 1949 las fuerzas comunistas tomaron Pekín, Beijing, y el 1 de octubre Mao proclamó la fundación de la República Popular China. Esto es clave. Para millones de campesinos y trabajadores, esto marcó el inicio de décadas de guerra y la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, también significó el comienzo de un régimen autoritario que transformaría radicalmente a la sociedad china. Mao Zedong lideró uno de los regímenes más mortales del siglo XX, con decenas de millones de víctimas directas e indirectas bajo su gobierno. Ahora mismo lo vamos a ver. Primero, hablamos de los primeros años de la República Popular China. Cuando Mao llegó al poder en 1949, lanzó una serie de campañas para consolidar su control y eliminar cualquier oposición. Una de las más brutales fue la campaña para suprimir contrarrevolucionarios. Esto puede parecer extremo, pero fue una táctica deliberada. Mao ordenó la ejecución de antiguos funcionarios del KMT, terratenientes, religiosos y cualquier persona acusada de ser enemiga del pueblo. Se estima que entre 1 y 2 millones de personas fueron ejecutadas durante esta campaña. Y fíjate en esto, no se trataba solo de matar a los opositores físicos. Mao utilizó el terror como herramienta para silenciar cualquier oposición. Las ejecuciones públicas eran comunes y diseñadas para inspirar miedo en la población. Esto podría ser el mayor desastre político de su régimen, el gran salto adelante. Una política destinada a transformar a China en una potencia industrial mediante la colectivización forzosa y objetivos de producción irreales.
Esto es clave. Mao ordenó que millones de campesinos abandonaran la agricultura para trabajar en proyectos industriales, como la construcción de presas y la producción de acero en hornos improvisados. Al mismo tiempo, se forzaron metas de producción agrícolas imposibles, lo que resultó en la confiscación de alimentos para cumplir con las cuotas estatales, dejando a millones sin nada que comer. Y déjame explicarlo de manera muy simple. La combinación de malas políticas, manipulación de datos y represión política resultó en una hambruna masiva entre 1959 y 1961. Se estima que entre 30 y 45 millones de personas murieron por hambre, agotamiento y enfermedades relacionadas. Esto es clave. A pesar de las evidencias del desastre, Mao se negó a modificar sus políticas, priorizando el cumplimiento de los objetivos ideológicos sobre la vida humana. Pero fíjate, cuando Mao sintió que su liderazgo estaba en peligro tras el fracaso del Gran Salto Adelante, lanzó la Revolución Cultural, un movimiento diseñado para purgar a sus enemigos políticos y reavivar su control absoluto. Esto es importante. Mao movilizó a los jóvenes del país, organizándolos en los Guardias Rojos, quienes desataron una campaña de violencia y persecución sobre los enemigos del socialismo. Estas categorías incluían intelectuales, profesores, artistas, altos funcionarios del partido y cualquier persona acusada de tener tendencias burguesas o revisionistas. Esto hizo toda la diferencia en términos de devastación. Se destruyeron millones de reliquias culturales y libros antiguos. Intelectuales y opositores fueron humillados públicamente, encarcelados, torturados y ejecutados. Familias enteras fueron desplazadas y muchos murieron en trabajos forzados en el campo. Las cifras exactas de muertos son difíciles de calcular, pero las estimaciones varían entre 1.5 y 2 millones de personas asesinadas y decenas de millones perseguidas o afectadas directamente por la violencia y las purgas políticas. Entonces, ¿cuántas personas murieron en total bajo el liderazgo de Mao? Las estimaciones combinadas de todas sus políticas sugieren que el número de víctimas ascienden a entre 50 y 70 millones de personas, lo que convierte en uno de los regímenes más mortales de la historia moderna. Mao no solo fue responsable de las muertes directas por ejecuciones y persecuciones, sino también de las muertes indirectas causadas por sus políticas fallidas. Su ideología rígida y su rechazo a admitir errores convirtieron a toda China en un experimento político, donde millones pagaron con su vida el precio de sus decisiones. Mao sufrió 2 ataques cardíacos importantes en 1976, uno en marzo y otro en julio. Sufrió un tercer ataque el 5 de septiembre, que lo dejó inválido. Mao falleció casi 4 días después, justo luego de la medianoche, el 9 de septiembre de 1976, a la edad de 82 años. El legado de Mao es objeto de gran controversia. Muchos chinos consideran a Mao como un gran revolucionario y un gran líder. Reivindican su figura aunque reconozcan que incurrió en serios errores al final de su gobierno, pero queda claro que fue el responsable de tantas millones de muertes inocentes. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para más y no olvides ver este vídeo de aquí.